Hola a todos, sean bienvenidos al desarrollo de la guía de actividades experimentales, los simuladores virtuales como aliados de la físico-química. El tema de hoy es celdas electroquímicas. El problema propuesto es, ¿cuáles son los componentes de una celda galvánica y electrolítica? El simulador a utilizar es Cocodrile Chemistry 605. Ingrese al simulador virtual descargado previamente. Seleccione en la barra superior izquierda la opción Archivo y luego la sección Nuevo. En la sección izquierda seleccione la biblioteca de piezas. Elija cristalería y seguidamente dos vasos de precipitación de 100 ml. Colóquelos uno al lado del otro, como se puede observar. En la subsección Equipo, elija Electroquímica. Luego seleccione electrodos, en este caso uno de zinc y otro de cobre. Ubique el electrodo de zinc en el vaso izquierdo y el de cobre en el vaso derecho. En la subsección Equipo, elija Electroquímica. Luego seleccione Equipo, específicamente un puente de sal, y ubíquelo entre los dos vasos de precipitación. Seleccione además una bombilla y un voltímetro, que se situará en la parte superior media de los vasos de precipitación. Una los extremos de la bombilla con el cable con los extremos de los electrodos y luego con el voltímetro. En la subsección Químicos, elija sulfatos. Luego, seleccione solución, específicamente sulfato de zinc y sulfato cúprico. Ubique el sulfato cúprico en el vaso de la derecha y en el vaso izquierdo el sulfato de zinc. Tome los valores del voltaje del ánodo, cátodo y toda la reacción. Se puede observar una celda electroquímica, que es un dispositivo capaz de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas. Su característica es que existen reacciones redox, es decir, de oxidación y de reducción. Produce energía eléctrica por un tipo de reacción espontánea. El producto es una reacción y como consecuencia de ello se liberan electrones, produciendo una diferencia de potencial. La dirección de los electrones se dará del ánodo al cátodo. En una celda, el ánodo es por definición el electrodo donde se lleva a cabo la oxidación y el cátodo es el electrodo donde se lleva a cabo la reducción. La corriente eléctrica fluirá del ánodo al cátodo, ya que hay una diferencia de potencial entre los dos electrodos y se mide en forma experimental con un voltímetro. Para ello, hacemos el cambio del voltímetro. Eliminamos la bombilla y situamos el voltímetro en la parte superior media de nuestra celda galvánica. Unimos los extremos del voltímetro con los electrodos. Se puede observar que existe un voltaje de 1.10. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar a la reacción total? Nosotros podemos ver que existe el sulfato de cobre más zinc, que produce cobre más sulfato de zinc. Eso es en palabras, ahora en símbolos. Se puede observar la simbología. Ahora vamos a identificar el ánodo y el cátodo, seleccionando el electrodo. Damos clic en Información y se identifica la reacción del cátodo, que es cobre 2+ en estado acuoso más 2 electrones que producen el cobre sólido. Ahora, en el siguiente electrodo se identifica que es una reacción del ánodo, donde el zinc sólido produce zinc 2+ en estado acuoso más 2 electrones.
Ahora vamos a medir la diferencia de potencial de cada electrodo. Vamos que el voltaje aquí es 337.01 milivoltios. En el otro electrodo podemos ver que ahora el voltaje es igual a menos 763.98 milivoltios. Y el voltaje entre las dos es 1.10. Con los datos obtenidos anteriormente se puede completar la tabla donde se relaciona las reacciones en el ánodo y en el cátodo para obtener la reacción global. Es decir, que la reacción global de la celda es igual a la suma de las dos reacciones de las semiceldas y la FEN de la celda es igual a la suma de los potenciales eléctricos en cada electrodo, así para la celda. Entonces, el primer paso para realizar este cálculo es convertir los milivoltios en voltios, sabiendo que un voltio corresponde a 1000 voltios. Realizamos el cálculo pertinente y obtenemos los valores para nuestra tabla de los valores experimentales. Ahora, tenemos la siguiente fórmula para calcular el potencial estándar de celda, que es igual al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Reemplazamos simplemente los valores y tenemos que el potencial estándar de celda es igual a 1.10 voltios. Es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es una reacción redox y tiene un sentido espontáneo. Ahora desarrollaremos la celda electrolítica. En la sección izquierda seleccione la biblioteca de piezas. Elija cristalería y seguidamente un vaso de precipitación de 100 ml. En la subsección químicos se elegirá sulfatos, pero ya tenemos dos que hemos revisado previamente. Específicamente el sulfato de zinc lo ubicaremos en el vaso de precipitación. En la subsección equipo, elija electroquímica. Luego seleccione electrodos, en este caso uno de zinc y otro de cobre. Ubique los dos electrodos en el vaso de precipitación. Esa es la diferencia con la celda galvánica. En la subsección equipo, elija electroquímica. Luego, elija equipo, específicamente una batería. Ubique la batería en la parte superior media del vaso de precipitación. Una los extremos del cable con los extremos de los electrodos y repite el procedimiento reemplazando la bombilla con el voltímetro. Tome los valores del ánodo y del cátodo. Se puede observar que en esta celda hay que suministrar energía eléctrica para su reacción. Esta reacción tiende a liberar gases, como una reacción de oxidación y reducción. Su funcionamiento se basa en el requerimiento de energía externa. Es un tipo de química no espontánea, denominado electrólisis. La dirección de electrodos va del ánodo al cátodo. Las reacciones involucradas en el electrodo anódico ocurren oxidaciones, mientras en el electrodo catódico ocurren las reducciones. Se puede ahora observar que existen 9 voltios proporcionados por la energía, mientras en la reacción del cátodo existen 6 voltios y del ánodo menos 3 voltios. Ahora reemplazaremos con nuestra bombilla para ver lo que sucede. Se puede observar que no hay ningún indicio de energía eléctrica. Ahora,
Confirmemos que no existe ningún tipo de voltaje. Para ello nos valimos de nuestro voltímetro. Existe 0.0 microvoltios. Esto quiere decir que esta celda electrolítica no es espontánea. Se necesita específicamente de una fuente de energía. Con los datos obtenidos previamente se estructura nuestra tabla, donde se puede hacer una reacción global con la adición del ánodo y del cátodo, tomando en cuenta nuestro valor experimental de la potencia. Ahora, sabemos que los electrodos de una celda electrolítica pueden ser activos. Esto significa que el electrodo que participe en la reacción toma el nombre de electrólisis. Los electrodos activos son importantes en los procesos de galvanoplastia y procesos metalúrgicos. Calculamos el potencial estándar de celda, donde la fórmula la recordamos nuevamente, es la misma. Esto reemplazamos los valores ya obtenidos en el simulador y el potencial estándar de la celda es menos 9 voltios, a diferencia de la celda galvánica. Por ello, se advierte que el potencial de celda estándar, cuando es negativo, es porque el proceso no es espontáneo y es necesario impulsarlo mediante una fuente externa de energía. Si tienen alguna duda o pregunta, me gustaría que me la hagan saber. Gracias.